Capítulo 2. El pacto del monstruo y la enfermedad. Era un nuevo día. La mañana fresca, envolviendo las calles, mientras Bachira caminaba una vez más rumbo a la preparatoria Namikaze. Mientras avanzaba, el recuerdo de su entrenamiento solitario, y más importante, las palabras susurradas del monstruo resonaban en su mente. Enséñale a jugar. Usualmente, cuando corría en la cancha, con el balón pegado a sus pies, obedecía instintivamente las indicaciones del monstruo, realizando pases y jugadas que para el resto del mundo carecían de sentido. Lo hacía con la esperanza de que, algún día, alguien pudiera alcanzarlo, o seguir su estilo de juego intuitivo. Sin embargo, en este caso específico, la idea lo hacía durar ligeramente, y eso era nuevo. Ahora se encontraba dedicando tiempo y energía a planear una jugada, por así decirlo, que no era de fútbol, sino social. Tanto él como Ruka apenas se conocían. Había muchas cosas que debía saber de ella para estar seguro de que, al proponerle la idea de enseñarle a jugar al fútbol, ella no lo viera como un bicho raro, como todos los demás. Esta duda, recién nacida en él, era ineludible. Recordó con claridad su infancia, la última vez que intentó que otros jugaran a su ritmo. El resultado siempre era el mismo. Nadie lo entendía, y terminaba siendo golpeado y pateado. Pero si lo pensaba bien, ahora tendría que empezar de cero, enseñándole a alguien que probablemente nunca había tocado un balón. Bachira continuó pensando en el dilema, incluso al llegar a casa, y encerrarse en su cuarto a mirar partidos de fútbol. Se preguntaba si debía lanzarle la idea a Ruka al instante, o esperar el momento adecuado. Crear este tipo de planes era completamente nuevo para él, pues su mundo siempre había estado limitado a él, al monstruo, y a su balón. Integrar a alguien más a su estilo exigía una necesidad de pensar antes de actuar, una faceta de él que rara vez se manifestaba. A pesar de las nuevas dudas, la voz del monstruo le daba cada vez más forma a su idea. Le hacía entender que si él, el monstruo, fue creado por su imaginación para ser un compañero perfecto, entonces también podía moldear a un compañero de fútbol real, alguien que pudiera entender su estilo, y por fin, lograr lo que tanto deseaba: dejar de jugar solo. Esa idea lo llenó de confianza y motivación para intentarlo. Esa es la única forma en que él puede justificar la desviación de su obsesión, transformando a Ruka en un proyecto de fútbol. Bachira, con su plan no futbolístico tomando forma, continuó caminando hacia la preparatoria. Mientras Bachira caminaba, absorto en su nuevo plan, Ruka ya había llegado a la preparatoria Namikaze. Se encontraba parada en la entrada, un punto donde los estudiantes pasaban bulliciosamente. Algunos chicos se volteaban a mirarla, o la miraban de reojo, sus ojos llenos de una curiosidad superficial, o malintencionada. Pero Ruka se mantenía ajena a ellos, completamente inmersa en lo que quería hacer ahora. El día anterior, había salido del hospital después de su tratamiento. Durante el trayecto a casa, había reflexionado profundamente sobre la conversación con Bachira. Había visto su talento para el fútbol, que parecía su única pasión, pero en el breve tiempo que hablaron, ella había vislumbrado una faceta diferente. Un chico normal, alegre, amable e inocente. Ahora, su mente, impulsada por la revelación de su pulso acelerado, la obligaba a comprobar esa faceta, y más importante, a asegurarse de que podía sentir más emociones al estar cerca de él. Para llevar a cabo su propio análisis personal, había llegado temprano a la preparatoria con una misión: pedirle de la forma más amable posible que hiciera algo con ella. No tenían sus números de teléfono, un detalle que lamentaba no haber previsto en el momento. Llevaba toda la tarde de ayer, y la mañana de hoy pensando en su idea, y sentía una mezcla desconocida de sensaciones. Sentía una especie de emoción por la espera, como si estuviera a punto de conseguir un descubrimiento vital, pero al mismo tiempo, sentía un leve nerviosismo. Temía que sus peticiones, que para el mundo exterior podrían ser extrañas, o inadecuadas para alguien que apenas conocía, asustaran a Bachira. No sabía cómo alguien tan sincero como él podría reaccionar a una propuesta tan directa. Ella no quiere contaminar su pureza. Sin embargo, ese temor era mitigado por una sensación profunda en su ser. Su corazón estaba latiendo levemente más rápido. Eso era la prueba viva de que estaba en el camino correcto. Eso era lo que ella buscaba y necesitaba para combatir su bradicardia y la apatía emocional.
Esperaría el momento justo para sacar su teléfono y comprobar su ritmo cardíaco una vez que lo viera, confirmando así los resultados de su arriesgado experimento personal. Con esa meta en mente, Ruka esperó pacientemente en la entrada de la preparatoria, manteniendo su vista fija hacia los lados, buscando a la única persona que había logrado despertar sus emociones naturales. Para ella, el amor y la conexión no son conceptos románticos, sino una cuestión de supervivencia. Ella está a punto de poner a prueba la teoría de que la felicidad diferente de Bachira es la cura para su apatía emocional. Pasaron unos largos minutos. Bachira finalmente llegó a la preparatoria, absorto en sus pensamientos sobre el fútbol, y el nuevo plan que el monstruo le había susurrado. Caminaba hacia sus clases, completamente desprevenido de que una persona lo estuviera esperando. Ruka, al verlo, sintió que la espera había valido la pena, y una sonrisa suave se dibujó en su rostro, menos forzada y más auténtica. Bachira continuó caminando, ligeramente sorprendido por lo que estaba frente a sus ojos. Al llegar frente a él, Ruka fue la primera en hablar, con una amabilidad que no era habitual para él. «Hola, Bachira, buenos días». El chico, no acostumbrado a ser recibido con un saludo tan amable, respondió con honestidad y una sonrisa sincera. «Buenos días, Ruka. ¿Tú, estás esperando a alguien más?» Ruka mantuvo su sinceridad. «No, solo te estoy esperando a ti». Bachira se quedó en silencio. No sabía cómo reaccionar. ¿Debía sentirse alegre? Tal vez. Era una situación extraña, pero no desagradable. Ruka lo miró, a punto de hacerle su inusual petición, cuando de repente, de reojo, vio a alguien acercándose lentamente a la distancia. Su sonrisa se desvaneció. El tipo que la había alquilado para que fuera su novia venía hacia la entrada. Se había olvidado por completo de su existencia, y ahora era un problema inminente. En un instante, Ruka tomó una decisión. De forma inesperada, dijo: «Oye, Bachira, sígueme». Ella lo tomó de la mano, y sin esperar su respuesta, comenzó a correr, forzándolo a seguirla. Ella se ve forzada a tomar una decisión impulsiva para escapar de su trabajo. Ya no está pensando con la lógica de su enfermedad, sino con una emoción recién descubierta. Bachira, confundido, no puso resistencia. No entendía por qué estaban corriendo, pero la vio tan determinada a hacer algo que su curiosidad se disparó. Quería saber qué la estaba impulsando a hacer esto. A pesar de su confusión, su inocencia y curiosidad lo hacen seguirla. Él está dispuesto a entrar en el caos de Ruka, algo que nunca haría por nadie más, porque ha sentido la sinceridad detrás de sus acciones. Ambos jóvenes corrieron por los pasillos, con los estudiantes a su alrededor observándolos con expresiones de total confusión. En la distancia, el tipo de cabello negro y azul, cuyo nombre era Soren, el novio entre comillas, estaba buscando a Ruka. Al alzar la vista, la vio, su lazo azul inconfundible. Pero, se estaba alejando rápidamente, y con alguien. Él frunció el ceño. Aunque tal vez había una razón lógica para lo que veía. Sin embargo, no podía permitir esto. Ella tenía un trato con él, debía hacerse pasar por su novia por un tiempo indefinido a cambio de un pago. La gente debía verlos juntos para que su farsa funcionara. Él aceleró su paso, pasando por la entrada de la preparatoria, para luego empezar a buscarlos con la mirada. Al perderlos de vista, decidió preguntar a los estudiantes cercanos si habían visto a la chica del lazo azul. Algunos respondieron, indicándole la dirección en la que Ruka había corrido junto con un chico. El novio comenzó a caminar más rápido, sintiendo como la confusión y el enojo se mezclaban sutilmente dentro de él. En la distancia, ambos jóvenes continuaron corriendo por los pasillos. Ruka buscaba desesperadamente una salida, sus ojos rastreando las puertas de los salones en busca de un refugio. Finalmente, encontró un aula vacía. Pensó en la posibilidad de ser perseguidos y, sin dudar, ambos entraron. Ruka cerró la puerta, y se dirigió a un escritorio en el fondo, escondiéndose debajo, y señaló con la mano para que Bachira hiciera lo mismo. Bachira, que había permanecido en silencio, estaba totalmente confundido. ¿Estaban jugando a las escondidas? Decidió seguir el juego, y se deslizó bajo el escritorio. Estaban muy cerca. Finalmente, Bachira rompió el silencio con una inocencia palpable.
Ruka, yo no entiendo lo que pasa, ¿estamos jugando a algo? Ruka lo miró, y dijo con sinceridad. Discúlpame por haberte traído hasta aquí de esta forma, pero es por una buena razón que te explicaré en un momento. Yo necesito asegurarme de algo, y para eso, tengo que tenerte cerca. Mientras Ruka rebuscaba su teléfono, Bachi la escuchaba. ¿Tenerlo cerca? La situación era desconcertante, pero ella parecía totalmente determinada a conseguir algo. De repente, la puerta del salón se abrió lentamente. El chico que buscaba a Ruka, Soren, entró, mirando los alrededores con un ceño incipiente. Bachira escuchó la puerta, y aunque no sabía quién era, no le preocupó. No estaban robando ni haciendo nada malo. Ruka, con la vista fija en su teléfono, permanecía imperturbable. Soren, con el ceño ligeramente fruncido, pensaba que este era el lugar al que le habían dicho que habían entrado. La idea de que Ruka se estuviera escondiendo de él alimentaba su creciente enojo. Quería pensar que lo que estaba pasando era solo un malentendido, y él solo estaba exagerando, y sobrepensando las cosas. Con un paso lento pero determinado, comenzó a caminar hacia el fondo del salón. El escritorio era el lugar más obvio para esconderse. La tensión se instaló. Solo se escuchaban los pasos de Soren. Bachira era el único que parecía notarlo, ya que Ruka solo miraba su teléfono, lo que lo dejaba aún más pensativo sobre la situación. Soren estaba a punto de llegar al escritorio. Su mirada se hacía más seria con cada paso, listo para rodear el escritorio. En ese instante, Ruka vio la pantalla de su teléfono. En él se mostraba su ritmo cardíaco. Ella susurró, una verdad personal que resonó en el silencio. Lo sabía. Lo sabía. Bachira escuchó los susurros, y la miró. Ruka se colocó de pie. Soren se detuvo, sorprendido al verla. Ruka se dio la vuelta lentamente, su cabello cubriendo sus ojos, su figura bloqueando parcialmente la vista de Bachira. Antes de que Soren pudiera decir algo, Ruka habló en un tono firme, frío y completamente sin emociones. Lo lamento, Soren, pero, ya no puedo ser tu novia de alquiler. Soren se quedó inmóvil, y confundido. Esas palabras, ese tono, esa falta de emoción, lo golpearon. Ruka utiliza un tono frío, y sin emociones para terminar el trato, volviendo a su modo robot, para cortar los lazos con su pasado transaccional. Su sinceridad y sus emociones ahora están reservadas solo para él. Bachira, que había visto y escuchado todo, se preguntó en su mente. ¿Novia de alquiler? Soren finalmente habló. Pero, ¿qué demonios dices? Teníamos algo planeado, un trato. Ruka, con el poco respeto que podía permitirse ante la presencia de Bachira, afirmó. El trato se terminó. No soy la novia de nadie. Acto seguido, levantó su mano hacia Bachira. Él la miró, tomó su mano, y salió del escritorio a su lado. Su inocencia choca con la oscura realidad de la novia de alquiler, y los tratos. Él está eligiendo activamente entrar en el mundo complejo de Ruka. Soren miró a la persona que había salido del escondite junto a ella, y apenas pudiendo susurrar. Bachira. El adolescente de ojos dorados se quedó mirando a Soren, sintiendo la densa tensión en el aire. Podía ver la expresión gélida de Ruka, su forma de hablar sugería que ese sujeto la hacía sentir genuinamente mal. Parecía algo personal entre ellos, pero él estaba allí solo porque Ruka lo había traído hasta aquí. Aún así, quería entender la situación, y, a la vez, mantenerse alerta en caso de que Soren decidiera actuar impulsivamente, pues su enfado por la ruptura del aparente trato era palpable. Soren, con una expresión seria e incrédula, miró a Bachira antes de dirigirse a Ruka. ¿Qué? ¿Qué estupidez es esta? ¿Acaso te volviste loca? Te he estado pagando por no hacer nada. Aún no podemos terminar. Vas a arruinarlo todo. Ruka, sin inmutarse, solo dijo. Te devolveré todo el dinero que me has dado. Por favor, ya no vuelvas a hablarme. Sin importarle su reacción, sin siquiera mirarlo, comenzó a caminar hacia la puerta. No soltó la mano de Bachira. Él no sabía qué decir ni cómo debía sentirse, pero decidió simplemente seguirla, buscando respuestas a sus múltiples dudas. Ambos adolescentes salieron del salón vacío, dejando a Soren en un mar de incredulidad que lo dejó inmóvil. Todo lo que había pasado en esos pocos minutos no tenía sentido para él.
Se sentó pesadamente en una de las sillas, sintiendo como algo dentro de su fachada comenzaba a quebrarse. Mientras tanto, Ruka y Bachira caminaron por los pasillos. Tras unos momentos en silencio, Ruka decidió llevarlo al lugar donde él podría sentirse más cómodo como compensación por el caos: la cancha de fútbol. Caminaron por unos momentos más, y llegaron a la cancha, y se dirigieron a las gradas. Ruka había mantenido su mirada ensombrecida durante todo el trayecto. Al sentarse, Bachira finalmente la miró. El ambiente de la cancha, su santuario personal, lo ayudó a encontrar su voz. Con su tono habitual, preguntó: ¿te sientes bien? Ruka lo miró, y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Sí, estoy bien. Luego, desvió la mirada, y susurró: es solo que, lamento haberte arrastrado. Lamento que me vieras así, y lamento si te hice sentir incómodo. Bachira la miró fijamente. Luego su mirada se perdió por un momento en el césped de la cancha, el único lugar donde él se siente completo. Y respondió: bueno, yo no estoy incómodo, solo estoy confundido. Aún así, decidí seguirte como me pediste. Aunque fue raro, fue divertido correr por los pasillos, nunca había tenido una razón para correr en la preparatoria, y fue divertido hacer eso. Bachira sonrió de forma genuina, con su capacidad para encontrar alegría en lo inesperado, se divirtió en el caos, algo que nadie más entendería. Ruka sintió un profundo alivio. Su reacción era completamente opuesta a lo que había imaginado. No la juzgó ni se molestó. Eso era una señal inmejorable. Ahora, ella tenía que explicarle con detalle todo lo que había pasado. La sonrisa, y la sinceridad de Bachira, su falta de juicio, han creado un espacio donde Ruka finalmente puede ser ella misma, o al menos, la persona que lucha por dejar de ser un robot, y sentir emociones naturales. Pasaron unos momentos de silencio. Ruka respiró hondo, un gesto lleno de significado que Bachira no notó, pero que ella sentía. Finalmente, Ruka habló con un tono sincero, y bajo el amparo del santuario de la cancha. Bachira, la razón por la que estábamos corriendo y escondiéndonos de aquella persona, Soren, fue porque él me había pagado para que fuera su novia delante de la gente. Bachira escuchaba con atención, tratando de entender el concepto transaccional de novia, que aún le resultaba difuso, pero esperó a que ella terminara. Ruka prosiguió, con una voz que cargaba el peso de la frustración. Ahora es algo de lo que me arrepiento. Siempre me sentí incómoda, aburrida. Su forma de expresarse era despreciable. Me trataba como si fuera un objeto, un trofeo, como si no valiera nada. Yo estaba acostumbrada a eso. No tenía una razón para expresar cómo me sentía, o cuánto lo odiaba por tratarme así. Soportaba todo eso, no por el dinero, sino por algo mucho más importante para mí. Lo que intentaba conseguir era a alguien, una persona que pudiera hacerme sentir emociones. Bachira, sentado a su lado, intentaba procesar sus palabras. La perspectiva de ser visto como un trofeo era nueva para él. También le llamó la atención lo de las emociones, algo que quizás sí podía entender, ya que él escondía las suyas cuando no estaba en el campo. Ruka continuó, compartiendo finalmente el peso de su vida. Yo, desde siempre, nunca pude sentir emociones fuertes. Tengo una enfermedad, la bradicardia, que hace que los latidos de mi corazón sean anormalmente lentos. Mi corazón solo puede latir a menos de 60 latidos por minuto en reposo. Nunca pude hacer actividades que pudieran acelerar mi corazón, porque si intentaba superar esa barrera, podía sentir mareos o dificultad para respirar. Nunca pude hacer las cosas simples que hacen los demás. Ver películas emocionantes, jugar videojuegos intensos, hacer ejercicio. Eso me hizo frágil. Pasé toda mi vida así, tanto que perdí la capacidad de sentir afecto por otras personas, incluso por mis padres. No podía sentir nada por nadie. No quiero vivir así, porque eso no es vivir. Para mí, es estar muerta en vida. Ella respiró hondo, y Bachira la escuchó atentamente. Él no podía imaginarlo, aunque sí podía empatizar con la idea de esconder las emociones para evitar el juicio. Él también quería mostrarse al mundo como era por dentro, pero a veces dudaba. Ruka prosiguió. Todo eso es algo que siempre quise superar. Por eso, intenté buscar a alguien que me hiciera sentir emociones plenas. Nunca pude lograrlo. Estaba a punto de rendirme y pensar que nunca encontraría a nadie en este mundo tan falso.
Y fue en ese momento cuando hablé contigo. Sus ojos se encontraron con los de él. Cuando te vi por primera vez, solo pude verte como tenía idealizados a los chicos. Pero luego de verte más de cerca, y mirar la forma en que parecías ser diferente a los demás, en tu mirada inocente, tu amabilidad, tu alegría, y tu pasión por el fútbol, logré darme cuenta de que finalmente pude encontrar lo que buscaba. Alguien que pudiera hacerme sentir emociones naturales. Y la prueba está aquí. Ruka sacó su teléfono y le mostró la pantalla. La bradicardia hace que mis latidos solo puedan llegar a 60. Desde el día de ayer, habían subido a 70. Para mí, eso fue suficiente. Pero lo que realmente lo confirmó fueron las emociones que sentí hace un rato. Mi pulso pasó de 60 a 90. Por eso te dije que necesitaba tenerte cerca, para estar segura de que eras esa persona que buscaba. Ruka lo miró con una sonrisa genuina y brillante. Bachira se quedó en silencio por unos segundos. Ahora entendía las acciones de Ruka, y en especial, el hecho de que ella también estaba buscando a alguien. Él, el raro, que no entiende las reglas sociales, es el único que la ve sin intenciones ocultas, permitiendo que sus emociones naturales se disparen a 90 latidos. Bachira se quedó en silencio por unos momentos, procesando la profundidad de la confesión de Ruka. Sintió que este era el momento para dar un paso adelante, para corresponder a su vulnerabilidad con la suya propia. Con una sonrisa directa, le preguntó. Entonces, para superar tu enfermedad, ¿necesitas a un amigo para divertirte? Ruka lo miró, analizando la simplicidad de la pregunta. Sí, algo así. Bachira, sintiendo que sus destinos se alineaban, afirmó. Bueno, yo también estoy buscando algo parecido. Ruka lo miró con renovada atención. Bachira prosiguió, abriendo la puerta a su propio aislamiento. Yo siempre he querido encontrar a alguien, un compañero, un jugador, un aliado, un amigo que pudiera entenderme, entender mi forma de jugar, mi estilo de fútbol. Pero las personas siempre me han visto como alguien extraño. Por eso, dejé de escuchar las voces de todos los demás. Empecé a sentir que debía dejar de pensar en cosas que nunca pasarían. Pero, al escuchar tu voz y conocer tu deseo de encontrar a alguien que pueda hacerte sentir viva, me hizo darme cuenta de que podía ayudarte con eso. Aunque dices que ya te ayude, la verdad, siento que podría hacer más. Ruka seguía escuchándolo atentamente, aprendiendo más sobre el mundo interior del chico que la había salvado. Bachira continuó, su convicción creciendo. La forma en la que los demás nos ven es algo que no podemos cambiar. Pero eso no importa. La gente es muy aburrida. Y nada de lo que piensen, o digan de nosotros debe importarnos. Yo quiero vivir creyendo en mi alegría, y tú quieres vivir con quien crees que podrá ser siempre sincero contigo. Y por esa misma razón, yo creo que la mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos, es que juegues al fútbol conmigo. Los ojos de Ruka se abrieron con sorpresa. Bachira prosiguió, explicando el intercambio que ofrecía. Eso de las emociones es algo a lo que no estoy acostumbrado. Pero conozco otro tipo de emociones. No sé si para otros sea la mejor emoción, pero es una con la que yo siempre he vivido. La alegría del fútbol, la emoción por correr en la cancha con el balón en los pies. Para mí, es la mejor emoción, no hay nada más divertido que eso. La sonrisa de Bachira era brillante, y sus ojos, de un tono dorado, resplandecían con una intensidad única. Ruka estaba atónita. Él la estaba invitando a jugar a su lado, ella que nunca había tocado un balón en su vida, ella que apenas podía acelerar su corazón. Pero él parecía estar tan seguro de esa idea. Su rostro lo mostraba. Pasaron unos largos segundos, y ella expresó sus dudas. Pero yo nunca he jugado con un balón. Yo no soy buena en los deportes, ni en lo físico. No sé si pueda hacerlo. Bachira, con la lógica del monstruo impulsándolo, respondió con una idea intrigante. Me habías dicho que nunca pudiste hacer actividades físicas, entonces, ¿existe la posibilidad de que tengas algún talento oculto, o algo especial que nunca pudiste descubrir? Ruka lo miró. Esa posibilidad nunca había cruzado por su mente. Bachira afirmó. Creo que no perderíamos nada con intentarlo, sería divertido probar algo nuevo. Aunque ya eres especial por ser quien eres. Si no puedes hacerlo, haremos lo que tú quieras. Al final, la idea es intentar cosas nuevas para que puedas divertirte.
Ruka se quedó en silencio, absorbiendo su forma de hablar, tan segura, como si todo fuera posible. Él le estaba ofreciendo algo diferente a lo que esperaba. La emoción que ofrecía era distinta a lo que el mundo le había prometido. Tal vez podía intentarlo. Él era demasiado bueno como para pedirle lo que cualquier otro chico le pediría. Si esto era lo que él quería, ella lo haría. Él también buscaba a alguien, y si existía la remota posibilidad de que esa persona fuera ella, lo intentaría, ya que él era la primera persona para ella, y ella quería ser lo mismo para él. Después de unos largos momentos, Ruka finalmente habló, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Yo, lo intentaré. Daré mi mejor esfuerzo. Bachira sonrió, una mezcla de sinceridad y emoción. Bien. El diálogo en las gradas sella el pacto entre Bachira y Ruka, un acuerdo inusual que fusiona la necesidad emocional de uno, con la búsqueda de un compañero de juego del otro. Bachira, al reconocer que él también está buscando a alguien que pueda entenderlo y entender su estilo de fútbol, demuestra que Ruka ha penetrado en su mundo. Él le ofrece la pasión del fútbol como una forma alternativa de emoción, un contraste directo con el afecto transaccional que Ruka ha experimentado. Bachira ve su vida de restricciones físicas no como una debilidad, sino como una posibilidad inexplorada, demostrando su pensamiento único y optimista. Al afirmar que ella es especial por ser quien es, Bachira le da la validación incondicional que Ruka nunca recibió. Ruka acepta porque Bachira es sincero e inocente, y lo que él pide es un acto de diversión, no de explotación. Ella ya no está buscando una cura, sino un propósito, o una forma de sentirse completa, a través de la conexión con el único chico que no la ha juzgado. El pacto se convierte en el inicio de su viaje para superar tanto la bradicardia como la soledad. Mientras tanto, en la misma aula vacía de la preparatoria Namikaze, un adolescente permanecía de pie, su rostro reflejaba una mezcla de simplicidad y ardiente enojo. Soren estaba reviviendo una y otra vez la humillación. Para él, lo que acababa de pasar no tenía ningún sentido. Habló en voz alta, la incredulidad tiñendo sus palabras. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo pudo hacerme esto? Ella me había preguntado quién era ese idiota hace menos de una semana. Ni siquiera se conocían. Y ahora resulta que ese tiempo fue suficiente para que ella decidiera tirar a la basura todo lo que teníamos planeado. Le estaba pagando por hacer literalmente nada, y aún así decide irse con ese idiota de Bachira. Esa maldita perra. Con rabia, Soren pateó una silla, mandándola a volar con un fuerte golpe contra la pared. El ruido resonó en el aula. De repente, una voz se escuchó, proveniente de su teléfono, que estaba en el escritorio del salón, en una llamada abierta. La voz, que había escuchado todo el alboroto, habló con un tono burlón. ¿Apenas te estás dando cuenta de que en este país hasta las prostitutas pueden dejarte por otra persona? Lo que has hecho es la ridiculez más grande que he escuchado en mi vida. Si tu única opción fue pagarle a una ramera para que se hiciera pasar por tu pareja, debías estar en la absoluta desesperación. Soren apretó el ceño. Cállate. Claramente esa no fue mi única opción. Pensé que podía aprovechar la oportunidad que tenía enfrente. Cuando me di cuenta de que una de las chicas más atractivas de la preparatoria trabajaba como prostituta, decidí usarla como una forma de aumentar mi popularidad, y que el éxito social fuera asegurado. Si todos pensaban que alguien como yo podía haber conquistado a una de las más difíciles de la preparatoria, me haría atractivo para las chicas verdaderas. Y luego, en forma de actuación, terminaría con ella, para así quedarme con la fama y popularidad que he estado ganando, con la imagen de que yo era un conquistador. Pero, jamás llegué a pensar que alguien sería tan estúpido como para querer quitarme a Ruka, la pieza clave de mi éxito. La voz al otro lado del teléfono se mofó. Pues ese idiota es la estupidez en persona. Ahora todos piensan que esa tipa es tu novia, y cuando piensen que ella te dejó para estar con el raro de la clase, todos se burlarán de ti, pensando que no fuiste suficiente para una mujer de alto calibre. Soren apretó los dientes, diciendo. Si tan solo en esos momentos. Un flashback mental le recordó la escena infantil. El pequeño Bachira gritando. No soy un bicho raro. Soren terminó su frase, la rabia hirviendo. Si tan solo en esos momentos, le hubiera roto las piernas. Debí patearlo en las piernas. La voz continuó, con un matiz de desprecio experto.
Qué lástima por ti. Si le hubieras causado un daño físico permanente, dejándolo con alguna lesión, ya no tendría ningún valor. Cuando le quitas a alguien lo que lo hace especial, su talento, se vuelve otro más del montón, nadie. Pero como no lo hiciste, ya no tienes una oportunidad de intentarlo de nuevo. Ese niño entrenó su cuerpo, se volvió más fuerte, más ágil, aprendiendo a defenderse a golpes y patadas. Lo único que te queda es tratar de resolver ese problema de alguna manera. Soren pensó, pero su mente estaba nublada por la frustración. Solo pudo afirmar: esa perra pagará por esto. No dejaré que me humille así delante de todos. Luego volvió a patear otra silla, mandándola volar contra la pared. La voz habló en un tono burlón: tu rabieta es digna de un niño malcriado. Soren refutó: cállate, maldito. Tú no entiendes lo que siento, no entiendes mi rabia. La voz respondería con un tono serio: al parecer aún no te das cuenta de lo que eres. Eres solo mi entretenimiento, mi forma de salir del aburrimiento que siento ahora. Eso es lo único que eres. Mi rabia es más grande que la tuya. ¿Crees que no me gustaría hacer sufrir a los que hablan mal de mí, los que me critican, y los que me han dado la espalda? Adolescentes de preparatoria como tú, fracasados que piensan que tener novia, pareja, perra, o prostituta, es algo admirable. Solo hablan estupideces, queriendo vivir en una fantasía de poder. Los que te alaban son iguales o peores que tú, acosadores, y enfermos que harían todo para tener relaciones sexuales a los 15 años. Yo preferí empezar desde cero en una preparatoria más prestigiosa, que estar en aquella, y ser alabado por un montón de animales que fingen ser estudiantes. Ya que ni para eso sirven. Lo único que se les pide es estudiar para ser alguien en la vida, y ni siquiera eso pueden hacer. Su existencia en este mundo será muy corta. Soren se enojó, pero por primera vez en la conversación, no pudo replicar nada. La voz al otro lado del teléfono continuó, su tono de desprecio perforaba la arrogancia de Soren. Nadie que sea igual a ti tiene derecho a criticarme. Como tú hay millones en este mundo, escorias que nunca han sufrido dolor, la pérdida de un ser querido, las consecuencias de sus actos, solo piensan en sexo. Por eso, la siguiente generación está podrida. Tú me llamaste para que resolviera tus problemas. Pero lamentablemente para ti, tendrás que aprender a valerte por ti mismo. Soren, con su lado racional forzado a escuchar, se quedó en silencio. La voz prosiguió, ofreciendo una guía cínica. Tienes dos opciones ahora. Puedes hacer lo que haría cualquier idiota en tu posición: dejarte llevar por tus impulsos, ir a golpear a una chica, para luego ser apalizado por el que ahora está con ella, y de paso, ser denunciado como agresor, manchando tu nombre, y perdiendo la oportunidad de hacer algo con tu miserable vida. O puedes idear un plan más simple, y perfecto. Puedes jugar con la verdad, y moldearla a tu beneficio con lo que sabes de ella. Para finalmente, arruinarle la vida a aquella prostituta. Y créeme, que la sensación será más satisfactoria de lo que puedes imaginar. Lo he hecho con todos los que me dieron la espalda, y la sensación de vengarte será la mejor que podrás sentir en tu vida. Tú eres un conquistador falso, y yo soy un estratega sin emociones. Hazme caso, y tal vez dejes de ser solo un entretenimiento. La voz cesó, y la llamada finalmente se cortó. La voz utilizó la rabia de Soren como entretenimiento y le imparte una lección crucial. La violencia física es la opción del idiota, mientras que la manipulación de la verdad es el camino del estratega. Soren se quedó inmóvil, pensando en lo que podía hacer. Lo atormentaban las palabras que le habían sido lanzadas. De pronto, logró encontrar a lo que se refería el estratega. Había algo que podía hacer, aunque implicaría un daño colateral para él mismo. Sin embargo, era su mejor opción para evitar la humillación total. Lentamente, se calmó, y salió del aula vacía con un propósito frío: planear algo para arruinarle la vida a alguien. En lo más profundo de su ser, a pesar del desprecio que había recibido, sintió una ligera emoción al abrazar la idea de la venganza. Soren, incapaz de competir con la sinceridad y la pasión de Bachira, recurrirá a la guerra psicológica para destruir a Ruka, su pieza clave de éxito. El objetivo no es recuperarla, sino vengarse de la humillación que ella le causó. La emoción que siente, es retorcidamente parecida a la de Ruka, buscando emociones a través de Bachira. Soren encuentra una emoción a través de la rabia, y la planificación de la destrucción.
Esto subraya cómo el vacío emocional lleva a todos a buscar la intensidad, ya sea en la pasión de Bachira, la conexión de Ruka, o la venganza de Soren. En la cancha de fútbol, los dos adolescentes abandonaron las gradas, caminando lentamente hacia el edificio de la preparatoria. Aunque el tiempo se había consumido en su profunda conversación, Ruka aún debía asistir a clases, hoy se había tomado la libertad de llegar tarde, pero aún así tenía tiempo para entrar antes de que fuera mediodía. Bachira, por su parte, iría a sus clases solo para pasar el rato, sintiendo que no tenía ningún otro interés en la preparatoria más allá de su nuevo objetivo. Su mente estaba completamente absorbida en la planificación de su jugada más ambiciosa: enseñarle a Ruka a jugar al fútbol. Había aceptado, y ahora él debía ordenar la marea de ideas impulsivas del monstruo, pensando con cuidado y contención, aunque la emoción lo invadía. Ruka, percibiendo la inminencia de su nuevo proyecto, finalmente habló. Bachira, creo que mañana podemos empezar con eso de jugar al fútbol. Primero tengo que traer mi propia ropa deportiva. Si pido un uniforme prestado en la preparatoria, el profesor de educación física me lo negará, ya que sabe que mi bradicardia me prohíbe las actividades físicas de cualquier tipo. Pero acabo de decidir que haré lo que sea necesario para vivir como yo quiera, y disfrutar de mi vida. Por eso tendré que hacer algunas cosas yo sola. Para serte sincera, estoy algo emocionada de hacer algo que nunca pensé que haría. Bachira escuchó y comprendió, su propio optimismo contagiando el aire. Entiendo, yo también estoy emocionado. Es algo que hace tiempo no sentía. Tenemos tiempo para pensar en lo que haremos. Cuando estés lista, me buscas en el campo. Ruka asintió, su rostro iluminado por la sinceridad. La faceta que más le gustaba de él era precisamente esa, su sonrisa y su alegría incondicional. De repente, ella recordó algo esencial. Bachira, ¿podrías darme tu número? Así, cuando esté lista podré llamarte. Bachira se detuvo. ¿Su número? Él recordó que tenía un teléfono, aunque apenas lo usaba, reservándolo solo para llamadas urgentes de su madre. Él siempre prefirió las actividades físicas, y el aire libre a estar pegado a una pantalla, a diferencia de los demás. Buscó el dispositivo en su bolso, y se lo entregó a Ruka con simpleza, y dijo. No sé cuál es mi número. ¿Podrías colocar el tuyo? Ruka se sorprendió ligeramente, tomando su teléfono. ¿No sabes cuál es tu número? Bachira respondió con honestidad. No, nunca tuve una razón para compartir mi número con otros, por eso lo olvidé. Ruka se quedó en silencio. Recordó las palabras despectivas de los demás que lo tildaban de extraño. Sin embargo, a pesar de su aislamiento social, su forma alegre de ser sugería que debería tener muchos amigos. Comprendió entonces que, al igual que ella, él también ocultaba su verdadera forma de ser de los demás. Y dijo. Entiendo. Yo colocaré los números de ambos. Luego utilizó el teléfono de Bachira para guardar su contacto, y recordar su número para su propio dispositivo. Luego se lo devolvió. Bien, te prometo que te llamaré cuando esté lista, y tal vez te envíe un mensaje. Bachira asintió, diciendo. Me parece bien. Luego ambos jóvenes se despidieron, y se dirigieron a sus respectivos salones de clases. Ruka pensaba con una sonrisa sutil en su rostro, que en el futuro podrían caminar juntos a casa, e incluso salir. Eran amigos, y él sería su maestro de fútbol. Eso sonaba emocionante. Ella se siente más cercana a él. Ella ve que la sinceridad y la alegría de Bachira son su verdadera naturaleza interior. Ella está integrando a Bachira en su vida no solo como una cura emocional, sino como alguien en quien confiar, y una nueva fuente de propósito. Bachira pensaba que esa era la primera vez que le daba su número a alguien. Al dárselo a Ruka, él da un nuevo paso voluntario hacia la conexión humana. Esas cosas tan simples eran pasos que nunca imaginó que daría, y eran buenas, ya que todo lo que sentía ahora era mejor que siempre estar solo. Y así, los dos adolescentes caminaron hacia diferentes rumbos, rompiendo el ciclo de la soledad a través de ese pacto inusual. A pesar de que caminan por pasillos diferentes, perdiéndose en la distancia, están unidos por un hilo recién tejido. Ruka, determinada a vivir como quiera, asume la responsabilidad de desafiar las restricciones de su bradicardia, un acto de rebeldía silenciosa contra su destino. La emoción que siente es la prueba de que Bachira es su catalizador.
desintegro la noche. Estoy en un abismo, sin fondo, atrapado en su oscuridad. Anhelo un abrazo que me salve, un amor que me ilumine esta sombra tan densa y fría. Me consume y me define. Mis manos temblorosas y frías buscan un calor que no hay. No quiero más este vacío, este dolor que me invade. Aunque estoy contigo, aunque sea un instante, siento que algo falta. Siempre me comparo con este espejo roto y en su reflejo veo fragmentos entre lo que soy y lo que quiero ser. Hoy naufrago en un bar, cual ave deriva, sin rumbo ni certeza. Anhelo un faro que me guíe, una mano que me sostenga, pero solo encuentro sombras en mi travesía. En un mar de dudas mi corazón naufraga. Busco las piezas perdidas de mi ser para reconstruirme y renacer. Todas las imágenes, músicas y personajes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores, solo la historia es mía. Por ahora solo quiero decir que haré lo mejor que pueda para estar aquí con un capítulo a la semana, y si me llego a tardar es porque me pongo a hacer otras cosas en mi vida, aunque soy más un NPC que otra cosa. Pero la alegría de ver a mis personajes favoritos teniendo vidas de ensueño, siempre será una razón para seguir esforzándome a pesar de todo. Yo siempre haré lo que crea que es mejor para la historia, porque al ser una estrella fugaz, prendo la mecha para hacer que otros puedan brillar, ser diferentes, únicos y auténticos. Gracias a todos por llegar hasta aquí, y estar aquí siempre, lo aprecio mucho. Y sin nada más que decir, yo soy Mateo Z, y espero verlos pronto, adiós.